Hola amigos y amigas de lo que dice la Biblia. Estamos muy contentos de poder continuar con ustedes hablando acerca de la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un personaje que es conocido en la palabra de Dios en la Biblia como el padre de la fe. Así es, el padre de la fe es conocido a Abraham. Entonces hoy vamos a hablar un poco acerca de algo que Dios le pidió que Abraham hiciera y donde su fe y su confianza en Dios fue puesta a prueba. Lo que dice la Biblia. Bueno, entonces vamos a empezar a ver lo que Dios le pidió a Abraham. Algo muy importante, algo donde fue puesta a prueba su fe. Y antes de iniciar con este pasaje de Génesis, me gustaría que leyéramos, por favor, Proverbios 17:3, Proverbios capítulo 17, versículo 3. Y dice: El crisol para la plata y para la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios prueba los corazones, ¿no? Dios va a probar nuestros corazones a todos aquellos que somos sus hijos, a todos aquellos que hemos decidido creer en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Aquellos que ya tenemos el Espíritu Santo morando de nuestros corazones, aquellos que hemos tomado la decisión. ¿Ok? Hay que recordar que no todos son hijos de Dios, no todas las personas son hijos de Dios. Para ser hijo de Dios tú tienes que tomar esa decisión, ¿verdad? Y confesarlo con tu boca. Entonces, bueno, todos aquellos que somos hijos de Dios, que hemos tomado esa decisión consciente, eh, pues somos hijos de Dios, ¿no? Entonces todos aquellos pues vamos a ser probados en nuestros corazones y es algo que así le pasó a Abraham, ¿no? Podemos decir que el capítulo 22 de Génesis es el cumbre de toda la Biblia, ¿ok? Y vamos a empezar a leer el primer verso que dice, capítulo 22, verso 1 de Génesis dice: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, ¿no? Entonces aquí podemos ver, obviamente Abraham no sabía que lo que Dios le iba a pedir era una prueba. O sea, él no sabía que Dios estaba probando su corazón o que iba a probar su corazón. Nosotros sí lo sabemos porque el capítulo 22, verso 1, lo empieza diciendo así, ¿no? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Entonces, podemos ver que es una prueba en el primer verso, ¿no? Y pues vamos a ver cómo se va desenvolviendo toda esta parte de esta historia, ¿no? Cómo fue que Dios probó el corazón de Abraham y cómo es que Abraham, a pesar de esta prueba tan complicada, a pesar de lo que Dios le estaba pidiendo, Abraham confió en Dios. Pero bueno, vamos a seguir. Verso 2 del capítulo 22 de Génesis. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó para él holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Hasta aquí podemos ver que realmente fue algo muy complicado, ¿no? De entrada nosotros sabemos que en la Biblia, o sea, Dios no acepta el sacrificio humano, ¿no? Pero en este momento, pues dices, bueno, si Dios no permite los sacrificios a humanos, ¿por qué es que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, a su único hijo, ¿no? Y como te lo mencionaba hace un momento, no es que Dios acepte el sacrificio humano, no, sino es que Dios estaba probando el corazón de Abraham, ¿no?
Vamos a leer rápidamente Santiago 1:13. Vamos rápidamente, pon un separador en Génesis, porque nuestra historia bíblica del día de hoy se va a desarrollar en este capítulo 22. Así que deja tu separador en Génesis 22 y vamos a buscar Santiago capítulo 1, verso 13. Y dice: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, ¿no? Entonces, pues puedes decir, a ver, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué Dios probó a Abraham? Y aquí habla de que Dios no es tentado, ¿no? Dios no tienta. Es que muchas veces como cristianos cometemos ese gravísimo error de confundir las tentaciones con las pruebas. Y son totalmente diferentes. Las tentaciones siempre van a estar dirigidas, o por lo regular siempre va a ser del enemigo hacia el ser humano, ¿no? O sea, para ser más específico, ¿no? Satanás, o sea, va a ser el tentador, él es el tentador. Y él va a tentar al ser humano, en específico a los hijos de Dios, para hacerlos caer en pecado. Y Dios cuando trae alguna prueba, no, Dios no la trae con el objetivo de hacerte caer en pecado, sino te va a probar con el respecto para probar tu fe, ¿no? Para que justo en medio de la prueba, justo en medio de la aflicción, tú confíes en Dios y glorifiques a Dios. No sé si me explico. Por eso es que Dios prueba los corazones, ¿no? Justo, no para que peques, sino para que al contrario demuestres tu fe, demuestres en lo que has creído. Es como un examen. Entonces, ejemplo, ¿no? Las tentaciones son producto muchas veces de nuestras propias concupiscencias. ¿Qué son concupiscencias? De nuestros propios pecados, de nuestros propios pensamientos, de lo que tú estás permitiendo en tu vida, ¿no? De lo que tú estás mirando en el internet o en páginas de internet, de la música que tú estás escuchando, de tu falta de relación con Dios es producto del pecado, las tentaciones. Un ejemplo, en el caso de hombres o mujeres que, por ejemplo, codician, ¿no? Al hombre o a la mujer de su prójimo, o ese tipo de cosas, ¿no? Es un ejemplo de una tentación. Entonces, muy probablemente cuando venga alguna tentación de ese tipo o de otro, por lo regular solo checa tu corazón, checa tu relación con Dios, que es lo que a veces estás permitiendo en tu vida, porque muchas veces son consecuencia de las propias concupiscencias, ¿no? De los propios pensamientos que la misma persona está permitiendo en su vida, ¿no? Entonces, esa es una tentación, ¿no? O sea, el hecho de codiciar a alguien es para que tú caigas en pecado, ¿no? De decir, bueno, no busco la voluntad de Dios en el caso de los solteros y pues me voy con el primero o la primera que pues me hable bonito o yo decida, ¿no? Y no lo dejas realmente en manos de Dios. O en el caso de los casados o casadas, pues bueno, o sea, caer en adulterio, ¿no? Eso es lo que busca la tentación. En el caso de la prueba, por ejemplo, te quedas, no sé, te peleas con alguien, ¿no? Y Dios te dice, pasas por una prueba, ¿no? Y Dios te dice, perdona, ama. Y entonces ahí donde como cristianos conocemos la palabra de Dios y es donde se pone a prueba y orar y decir, ok, Dios, dame la gracia y dame la fuerza para perdonar a esta persona que me lastimó. Y entonces cuando Dios lo hace, pues ahí quien se exalta es Dios, hasta tú misma dices o tú mismo dices, wow, o sea, Dios pudo hacer que yo perdonara a esta persona. Entonces, no sé si puedo notar desde ahí la diferencia entre una tentación y una prueba. Y es así como Dios probó el corazón de Abraham. Si nosotros recordamos, Dios le habló a Abraham mucho tiempo antes, ¿no? Y Dios le dio una promesa. Dios le había dado una promesa a Abraham que de su descendencia, de su simiente, serían benditas todas las naciones, ¿no? O sea, Dios le había dicho a Abraham tiempo después que él iba a tener un hijo. Y Abraham decía, bueno, o sea, ¿cómo va a ser eso posible si él ya tenía 100 años y su esposa tenía 90 años? Sara era estéril,
o sea, no había forma ni manera de que humanamente posible, pues ellos dos pues lograran tener un hijo, ¿no? Y recordamos que ellos en el producto de la carne, en la carne tomaron una decisión. Esa decisión que te voy a comentar no fue ya por Dios, ni siquiera fue consultada por Dios porque Dios les hubiera dicho no, sino que ellos en su carne tomaron la decisión de, vamos a ayudarle a Dios. Y entonces, no sé si recuerdas esos pasajes de Génesis donde Sara le da a su sierva egipcia Agar, se le da a Isaac y le dice, pues tengamos un hijo de mi sierva, ¿no? Abraham, dice la Biblia, que se llega a Agar, tienen un hijo que se llama Ismael, pero realmente Ismael no era hijo de la promesa, era el hijo producto de la carne, porque Abraham y Sara decidieron ayudar a Dios. Entonces aquí podemos tomar nota y aprender este consejo básico que la Biblia nos dice, la palabra de Dios, Dios mismo nos dice, no tomes decisiones basadas en la carne. Hay un dicho muy común en el mundo que dice, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Que dicen que Dios dice esto, ¿no? O sea, ayúdate que yo te ayudaré. Justo es lo que Sara y Abraham hicieron, o sea, ayudaron a Dios y pues realmente nació Isaac y pues eso trajo consecuencias en el mundo muy fuertes en ese momento y ahorita, hoy por hoy vivimos esas consecuencias muy fuertes que más adelante igual y si quieres lo platicamos. Pero ese es un dicho falso. Falso, ayúdate que yo te ayudaré es algo falso, porque tú no tienes que ayudar a Dios en nada. Tú debes de dejar que Dios, Él sea el que te ayude, el que te socorra, que Él sea tu escudo, porque Él es el Dios todopoderoso. Deja tus cosas, tus situaciones, tus pruebas en manos de Dios y deja y tú sumérgete en la oración, en la palabra de Dios, en estar atento a lo que Dios te vaya guiando a través de su Espíritu Santo, pero no tomes decisiones tratando de ayudar a Dios, ¿ok? Porque eso pues traerá consecuencias muy fuertes y terribles a lo largo de tu vida. Y entonces, pues ellos habían tomado en algún tiempo esa decisión, Sara y Abraham. Dios le dice, Ismael no es el hijo de la promesa. Pasa mucho tiempo en lo que Dios sigue preparando el corazón de Abraham y finalmente llega la promesa, Isaac, ¿no? Llega esa promesa en el cual pues nace Isaac, ¿verdad? Que de ahí va a venir, de ahí va a ser bendecida todas las naciones porque de esa descendencia de la familia de Isaac iba a venir Jesucristo, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios. Entonces, finalmente ya Abraham y Sara tenían su promesa. Y de repente Dios les dice que, que le entregue a su hijo, ¿no? A su hijo Isaac a Dios, que lo sacrificara y que lo ofreciera en holocausto a Dios. Y pues realmente eso ha de haber sido algo un poco fuerte, lo que había pasado, ¿no? Lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham, ¿no? Me imagino que tal vez Abraham podría haber tenido muchas dudas, ¿no? Que le preguntaría a Dios, por ejemplo, no sé, o sea, ¿por qué entonces me lo diste y ahora me lo estás quitando, ¿no? Probablemente Abraham tuvo muchas dudas, o más bien pudo haber tenido muchas dudas, pero más sin embargo la Biblia no nos dice que Abraham tuvo dudas o preguntas en a Dios, perdón. Simplemente Abraham, en el verso 3, podemos ver que Abraham no pregunta, no cuestiona a Dios, no le reclama absolutamente nada y simplemente Abraham obedece. Y lo podemos ver en el verso 3. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham no cuestionó. Obviamente le ha de haber dolido lo que Dios le pedía, obviamente, por supuesto, le ha de haber quebrado el corazón, pero Abraham no dudó, simplemente obedeció e hizo lo que el Padre le estaba pidiendo. Durante todo el largo de su vida, Abraham tuvo varias crisis, varias pruebas. Por ejemplo, primera prueba, Abraham
dejó a su familia. ¿Te acuerdas que Dios le dice, deja a tu familia, a tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré? Ahí fue la primera crisis, ¿no? O sea, Abraham dejó todo, familia, amigos, todo, 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 sin saber a dónde, sin saber qué le esperaba, ¿no? Simplemente él dejó todo y obedeció. El segundo fue dejar ir a Lot, ¿no? ¿Te acuerdas que a su familiar lo dejó ir? Y después, cuando tienen a Ismael, Dios le pide que deje ir a Ismael y a su mamá Agar, ¿no? Porque finalmente él no era hijo de la promesa. Y bueno, pues dejó ir a Ismael y a Agar, y ahora Dios le estaba pidiendo entregar a Isaac, ¿no? Ofrecerlo en sacrificio. Y pues realmente aquí hay una enseñanza muy fuerte. Muchas veces Dios te va a pedir que entregues cosas a Dios, ¿no? O sea, Dios va a probar tu fe. Muchas veces podemos decir, yo amo a Dios, yo creo en Dios. Dios dice la palabra que debemos de perdonar a nuestros enemigos, ¿no? A la gente que más nos lastimó. Pero Dios, necesita probar nuestra fe. ¿Cómo comprobamos nosotros, un ejemplo, en la escuela que hemos aprendido lo que nuestros maestros nos han enseñado? A través de exámenes. A través de exámenes es donde se puede medir nuestro conocimiento. Y son necesarios los exámenes para saber que si hemos aprendido o en qué estamos fallando o en qué necesitamos reforzar o meterle más punch para estudiar. Es lo mismo con la fe. Dios quiere ver nuestro corazón y nosotros saber si hemos realmente aprendido lo que la palabra de Dios nos enseña. Es muy fácil tener el conocimiento bíblico, es muy fácil conocer los pasajes de memoria, los versículos, es muy fácil llenarnos la boca diciendo que vamos a predicaciones, que nuestros pastores nos han enseñado, pero realmente con nuestra vida, justo en la hora de los problemas, de la situación fuerte, es donde realmente podemos ver si realmente vivimos la palabra de Dios, ¿no? Si realmente estamos llenos del Espíritu Santo y realmente pues vivimos lo que decimos, ¿no? Lo que profesamos ser. Es justo en la hora de la prueba donde se ven realmente nuestra fe y nuestros corazones. Entonces, pues aquí vemos que Abraham fue, ¿no? Y justo ya en el verso 5, cuando estaban en ese lugar, pues le dijo a sus siervos, ¿no? O sea, espérenos aquí. Tomó al muchacho, tomó al muchacho y dijo que iban a ir a adorar a Dios y que volveremos, ¿no? A vosotros. Realmente aquí podemos ver la fe de Abraham diciéndole a sus siervos, volveremos. Él no sabía lo que iba a pasar más adelante. Abraham no tenía ni idea. Pero él tenía la fe en que creía en un Dios todopoderoso, en un Dios que cumple promesas, porque Abraham lo había vivido en su propia vida. Él, siendo de 100 años, Sara estéril a sus 90 años, Dios les dio tener un hijo, concibió Sara tener un bebé, ¿sabes? Y Abraham sabía que tal vez si él mataba a Isaac, Dios tenía el poder para resucitarlo o para darle otro hijo. Abraham confiaba al 100% en Dios. Y es por eso que con esas palabras seguras dijo, volveremos, ¿no? No sé si Dios lo resucitará después, me dará otro hijo, pero yo estoy confiando en Dios al 100%. Es lo que Abraham dice. Leyendo, verso 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Wow, o sea, esto es realmente muy, muy impactante.
Y aquí podemos ver todo un simbolismo de muchas cosas, ¿sabes? Por ejemplo, en el verso 6 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Isaac lleva la madera en su espalda para el holocausto. ¿A quién te recuerda? ¿Quién llevó un madero en su espalda para el sacrificio? ¿Quién fue? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿quién llevó esa madera? Esa madera tras la espalda para ser sacrificado. Así es, Jesucristo. Este es un simbolismo, en Génesis 22, de lo que iba a pasar en el futuro, miles de años después, con el Cordero de Dios, Jesucristo. Entonces aquí podemos ver un simbolismo de lo que iba a pasar en el futuro. Isaac llevaba la madera en su espalda para el holocausto. Luego podemos leer, y él tomó en su mano el fuego. ¿Quién tomó el fuego en su mano? Abraham tomó el fuego para el holocausto. El fuego en la Biblia representa el juicio de Dios. El fuego, repito, representa el juicio de Dios. ¿Quién ejecutó ese juicio? El juicio que tú y yo merecíamos y que todos los seres de este mundo merecen sobre el Cordero de Dios. Dios ejecutó su juicio sobre Jesús por todos nuestros pecados. Jesús fue castigado y fue quien cargó ese juicio que tú y yo merecíamos por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados. Y es por eso que Abraham tomó ese fuego. Ahora, el cuchillo significa que se va a ejecutar ese juicio. Y realmente Dios ejecutó ese juicio sobre Jesús en la cruz del Calvario. Entonces realmente aquí podemos ver todo un simbolismo de lo que en el futuro iba a acontecer. Y bueno, aquí luego Isaac, pregunta, bueno, ¿y dónde está el cordero, no? Entonces, fíjense la fe de Abraham. O sea, Dios, él proveerá y dará el cordero para el holocausto. Aquí podemos ver cómo tenía esa confianza en Dios. Luego aquí hay algo bien importante. Cuando llegaron al lugar, dice que Abraham edificó el altar, puso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, ¿no? Entonces, mucha gente piensa que Isaac tenía 10 años, ¿no? Cuando vemos las películas de niños sobre este sacrificio, sobre este pasaje, vemos a Abraham grande y Isaac un niño. Pero ya haciendo las cuentas, los teólogos y los investigadores creen que Isaac tenía entre 25 y 33 años. Tú imagínate, si es que hubiera habido un enfrentamiento entre Isaac y Abraham, ¿quién crees que hubiera ganado? Si Abraham ya tenía más de 100 años. Claro, evidentemente Isaac hubiera ganado. Ya era un hombre, tenía entre 25 y 33 años. Pero, siendo un hombre grande, fuerte, Isaac se dejó atar por su padre. Cuando Abraham le dice que Isaac iba a hacer ese sacrificio porque así Dios lo había pedido, o sea, Isaac se deja atar. No dice nada. Y podemos ver aquí un símbolo de obediencia de Isaac hacia el Padre. Y igual podemos ver esto reflejado en el futuro. O sea, Jesucristo fue obediente. O sea, si él hubiera querido, Jesucristo hubiera mandado una legión de ángeles a defenderlo. Pero más sin embargo, dice la Biblia que Jesús fue obediente hasta la muerte de cruz, ¿no? Y podemos ver aquí ese simbolismo reflejado en Isaac, que a pesar de que era un hombre, él no dijo nada y se dejó atar, ¿no? Y luego vamos a seguir leyendo. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y entonces aquí podemos ver que Dios, o sea, Abraham en el verso 10 no estaba dudando. O sea, podemos ver una obediencia total hacia Dios, porque literal, él toma el cuchillo y él lo iba a sacrificar. Entonces podemos ver de que, ¿por qué Dios detuvo a Abraham? Te voy a decir algo.
Porque desde el verso 2, cuando Dios le dijo, toma a tu hijo, y que Isaac lo iba a entregar a Dios y que lo iba a sacrificar, desde ese momento, desde el momento en que Dios le dio la orden a Abraham, Abraham lo había hecho en su corazón. O sea, él ya había matado a su hijo en su corazón porque él ya había decidido hacerlo. Él dijo, Dios así lo pidió, yo voy a matarlo. O sea, él ya lo había hecho. Y es por eso que cuando en el verso 10 Abraham tomó el cuchillo para degollar a Isaac, él estaba tan seguro que lo tenía que hacer, fue una obediencia total porque en su corazón ya lo había hecho. ¿Cuántas veces Dios nos ha pedido cosas o te ha pedido cosas a ti que entregues y que mueras a ciertas personas o situaciones o circunstancias? Y dices en palabras, no, sí, ya lo entregué, ya estoy bien muerto en esta área, pero en tu corazón todavía hay una esperanza, todavía está el cómo hacerle para obtenerlo o cómo obtener la atención de esa persona. ¿Sabes? O sea, no sé, creo que desde el momento que Dios habla a nuestros corazones y nosotros morimos a lo que somos, a nuestra carne, a nuestros deseos, es una decisión. O sea, no va a venir por obra mágica ni en algún momento llegará. Es una decisión que toda persona debe tomar, decir, ok, ya, o sea, no pienso más en esto, lo entrego y pues que Dios haga su voluntad, ¿no? Y es justo lo que Abraham hizo. Y es por eso que Dios lo detuvo y le dijo, o sea, detente, ¿no? En el verso 12, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. El capítulo 22 fue escrito para ti y para mí, ¿no? Abraham no dudó, no cuestionó, ofreció a su hijo. Y conocemos que Abraham tiene fe, ¿no? Y es en medio de la prueba cómo podemos demostrar a los demás nuestra fe en Dios, ¿no? En lo que creemos. Deja tu separador en Génesis 22 y vamos rápido a Efesios capítulo 2, verso 10. Y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si bien nosotros no ganamos la salvación por obras, no, la salvación la obtenemos por gracia y por la fe en Jesucristo, pero justo cuando tú eres salvo, justo cuando tú eres un hijo de Dios, que eres salvo por la fe, por la gracia de Dios, por ese regalo inmerecido, nosotros mostramos las obras, nosotros mostramos que, o sea, las obras es la comprobación, nuestras acciones son la comprobación de que somos hijos de Dios, ¿sabes? Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuestra vida es el testimonio vivo, nuestras obras, nuestras acciones, de que realmente pues somos hijos de Dios, ¿no? De que realmente el Espíritu Santo mora en nosotros. Es el vivo reflejo, ¿no? Justo en las pruebas es donde se ve lo que realmente somos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en tiempos de que estamos bien, todo padre, o sea, decimos sí, Dios, alabamos a Dios, pero justo en los problemas, en las pruebas económicas, en la enfermedad, es donde realmente a veces la gente le recrimina a Dios, ¿no? Le cuestiona a Dios, le pregunta y así, ¿sabes? Y es justo donde, ahí es donde, sé que es momentos muy difíciles, ¿no? O sea, tenemos que estar cada uno en nuestros problemas para realmente decir, es que de verdad te da ganas de reprocharle a Dios y de preguntarle muchas cosas. Obviamente porque son cosas que nos duelen, que nos parten el alma, que nos parten el corazón, pero quiero decirte algo, es parte de la vida. No es un castigo de Dios, no es nada. Muchas veces vamos a vivir consecuencias de nuestros pecados. También hay que ser honestos con nosotros mismos. Y muchas de las cosas que vivimos, por ejemplo, problemas con amigos, situaciones, no sé, muchas cosas, es porque realmente nosotros no lo buscamos, ¿no? Porque realmente nosotros provocamos esos problemas y muchas cosas son producto de nuestras desobediencias y de nuestro pecado.
Pero cuando realmente tú dices, bueno, yo no tuve nada que ver y, y realmente, o sea, son pruebas, justo ahí es donde Dios prueba nuestra fe y son necesarias para crecer. O sea, quitémonos de la cabeza de que la vida cristiana es súper padre, color rosa. No. Así como tú necesitas el aire para respirar y necesitas el agua para vivir, así dice la palabra de Dios que las pruebas son necesarias para crecer en Dios. Son parte de la vida. Y es justo ahí donde se va a probar nuestra fe, tu confianza, ¿no? Si realmente crees o vives lo que a veces profesamos con nuestras bocas, ¿no? O lo que le decimos a las demás personas. Y quiero alentarte a decirte, no eres la única persona que atraviesa por pruebas. Yo creo que todos los que somos hijos de Dios vamos a atravesar por pruebas y situaciones diferentes. No te sientas como el único o la víctima de decir todo lo malo me pasa a mí, porque no. Todos pasamos por pruebas y todos estamos en esa misma situación, ¿no? De ser probados. Y pues solamente te aliento con esto. Y bueno, continuemos, ¿no? Regresemos al capítulo 22 de Génesis y continuemos con nuestra lectura. Vamos al verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en un holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez del cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz, ¿no? Entonces de aquí esto está increíble. Vemos en el verso 13 como vio un carnero y dijo Dios que proveyó, ¿no? Un cordero. Y Dios le da, o sea, Abraham dice que Dios le va a dar un cordero. Y Dios le da un carnero. Habla de ese momento de cuando Juan el Bautista, ¿te acuerdas en esos versos del Nuevo Testamento que ve a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? En ese momento a Abraham Dios le da la oportunidad de ver el futuro, a Jesús, que es el Cordero sin mancha, sin contaminación, sin pecado, perfecto. Y yo creo que, bueno, creemos que Dios le predicó el Evangelio a Abraham. O sea, le platicó lo que iba a suceder, ¿no? Lo que Jesús iba a hacer por nosotros y dice la Biblia que Abraham se gozó. Y bueno, ¿sabes? Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe si necesitas de afecto, de amor, de trabajo. Pero Dios se enfoca en la necesidad mayor que todo hombre tiene y que toda mujer tiene, que es un Salvador, ¿no? Que nosotros necesitamos al Hijo de Dios en propiciación de nuestros pecados, ¿no? La mayor necesidad que tiene el ser humano es el Hijo de Dios, la salvación. Es lo que más necesitamos. Todos los seres humanos, a Jesús. Y podemos ver en el verso 16, dice, y dijo, Jehová, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, ¿no? Te bendeciré, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. O sea, aquí Dios le está diciendo a Abraham, obedeciste a la voz de Jehová y toda obediencia siempre va a surtir efecto, ¿no? Toda obediencia a Dios surtirá efecto y bendición de Dios para nuestras vidas. Acuérdate que lo que Dios promete, Dios lo va a cumplir. Y podemos ver que esa promesa se cumplió. ¿Cómo es que Dios bendijo a las naciones a través de Abraham? Pues acerca de que su descendencia vino el Mesías, el Salvador, Jesucristo, y él
murió por nuestros pecados, pagó ese juicio que tú y yo merecíamos en la cruz del Calvario y hoy está aquí, ¿sabes? Si es la primera vez que escuchas esto, lo que Dios te está diciendo es que quiere conocerte, quiere tener una relación personal contigo, que le entregues tu vida, que le entregues tu corazón. La vida no va a ser color de rosas, pero lo que Dios te ofrece es una vida eterna a su lado y que las pruebas y situaciones complicadas las vas a poder atravesar de su mano. Él no promete una vida sin problemas, una vida sin pruebas, no, pero Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, por favor, entrégale tu vida a Jesús. Y si esta es la segunda, tercera, décima vez que ya has escuchado este mensaje, gózate en recordar que Dios está en control de las pruebas, en que Dios va a probar nuestra fe, pero que esto no te desanime, esto no te desaliente. Toda prueba, si tú la pasas en fe, Dios traerá bendición a tu vida, siempre, siempre. No lo dudes, no escuches esas voces del enemigo de tu carne que te dicen lo contrario. O sea, aférrate a la voz de Dios, aférrate a sus promesas, aférrate a que Él es un Dios fiel, a que lo que Dios promete, Dios lo cumple, ¿no? Y, y te pido por favor que así lo hagas. Y vamos a terminar el verso 22, que dice, y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo, he aquí también Milca ha dado luz a Nachor tu hermano, Uz, su primogénito, Buz hermano de Kemuel, padre de Aram, Kesed, Aso, Pilás, Hidlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio luz Milca a Nachor hermano de Abraham. Y su concubina, que fue llamada Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaham, a Taz y a Maca. Muchos nombres. Y bueno, entonces, pues podemos ver que también sus familiares tuvieron hijos y así. Y bueno, más adelante después podemos seguir hablando de qué pasó. Rebeca aquí es un nombre muy importante y después sabremos por qué. Pero solamente te quiero recordar, confiemos en esas promesas de Dios, ¿no? Confiemos en que cosas que Dios nos pida, entregar nuestra carne, entregar algo, entrégalo sin miedo, ¿sabes? Dios sabe el por qué hace las cosas, por qué nos pide las cosas. Dios no es un Dios que se equivoque, Dios no es un Dios que mienta y no cumpla. No es así. Si a veces Dios no nos da las cosas es porque queremos para propósitos egoístas, porque no es su voluntad, porque nos podemos lastimar con esos anhelos que queremos y Dios es sabio y por eso. Pero las cosas que son conforme a su corazón y conforme a su voluntad, que sabe Dios que va a hacer un bien para nosotros, en su tiempo Dios lo va a dar. Recuerda que Dios se enfoca en las bendiciones espirituales, no tanto en las materiales. Las materiales vendrán por añadidura si buscamos a Dios y ponemos a Dios en primer lugar de nuestra vida. Espero de verdad que este tema de Abraham haya sido de gran bendición para tu vida. Medita mucho en este pasaje, en su palabra, pídele a Dios en oración que te muestre más cosas que Dios quiera enseñarte a tu vida. Y pues no dejes de meditar en esto, ¿no? No te alejes de la palabra, aún en medio de la prueba, es cuando más tienes que buscar a Dios, orar, alabar, y no seas como esas personas que solamente en los problemas y en las pruebas buscas a Dios. Y cuando estás bien, o sea, ni te acuerdas de Dios, ¿no? O sea, búscalo en todo momento, en tus momentos de gozo, de felicidad, de abundancia, pero también en los momentos de escasez y de prueba y de dificultad. Pues que Dios te bendiga muchísimo y pues vamos a orar, ¿te parece? Dios, gracias por este tema que nos permitiste estudiar el día de hoy. Te pido para que todas aquellas personas que nos escuchan, pues sea de bendición para sus vidas, que los ayudes en cualquier dificultad que ellos estén viviendo, en cualquier circunstancia difícil, Padre, que ellos puedan abrazarse de ti, Señor, puedan sentir tu paz, tu amor, tu gozo, Padre, y que pues puedan pasar las pruebas que tú permitas en nuestras vidas, Señor. Que no solo te busquemos cuando estamos mal, sino que te busquemos aún en los momentos de felicidad y de alegría, que no nos olvidemos de ti. Haznos por favor fieles a ti, Señor, y pues que siempre te busquemos con todo nuestro corazón. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.
Bueno, espero que sea de gran bendición y pues que Dios te bendiga muchísimo. Bye.